Para mí es un enorme gusto poder estar acá celebrando estos 50 años del instituto, que es un espacio que desde lo personal y desde lo académico me ha dado mucho en casi 20 años ya. El año que viene van a ser 20 años que me incorporé al grupo de trabajo de La Plata. Así que solo agradecimientos de mi parte. El tema que me fue asignado fue principio de colaboración, no de proporcionalidad. Eh, ¿Se puede ver ahí la pantalla? Bien. Bien. Principio de Ahora sí. colaboración. Ahora sí. Bueno, vamos directo al tema, que el tiempo es poco. La propuesta que preparé tiene como objetivo seguir los lineamientos de lo que son las jornadas preparatorias. Como explicaba Roberto hace un momento, la propuesta y la importancia de estas jornadas preparatorias, más allá de que en este caso coincide con una celebración muy propia de nuestra casa de estudio, tienen que ver con generar interrogantes y algunos disparadores para quienes quieran participar de las discusiones que se van a llevar adelante en el Congreso, puedan empezar a escribir con tiempo y trabajar de la mejor manera posible sobre los temas que, como también dijo Roberto, no son casualidad, son temas que son discutidos en el comité y seleccionados de acuerdo en general a las coyunturas y a las discusiones que se están dando en materia procesal. Este año vamos a discutir seguramente en este congreso que viene el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Hay que ver cómo se va a desarrollar esa discusión, pero claramente creo yo que no hay más tiempo que perder en la necesidad de reformar un sistema que, como sabemos, no está funcionando eh, a nivel nacional y tampoco a nivel provincial como debería. Con respecto al principio de colaboración, me gustaría decir algunas cosas con respecto a qué significa, de qué hablamos cuando hablamos de principio de colaboración y distintas perspectivas de abordaje que puede haber sobre este tema. Después quiero mostrarles cómo fue receptado esto específicamente en las bases y en el proyecto, desde dónde lo encaró el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y después plantear también muy rápidamente, pero como disparador, algunas dimensiones, ¿no?, de la colaboración en el proceso judicial, que en algún punto también creo que deberían replantearnos si es solamente un principio o es algo más que un principio. Y en este sentido me gustaría repasar algunas cuestiones que son bastante conocidas y que se han discutido, que tienen que ver con la colaboración intraprocesal adentro de un proceso determinado, como es la colaboración entre las partes desde ya, la colaboración de las partes con el juez o con la jueza, y la colaboración de terceras personas con ese proceso. Pero también marcar tal vez dos dimensiones más de colaboración que, como les digo, no son intraprocesales como estas tres, sino que están vinculadas con otro tipo de colaboración en el marco del proceso judicial. La primera tiene que ver con la colaboración entre distintos tribunales, entre distintos jueces o juezas, y la segunda tiene que ver ya con una perspectiva un poco más amplia todavía, que es la colaboración entre el Poder Judicial y otros poderes del Estado, de lo cual, sobre todo en los últimos 15 años, les diría, estamos teniendo cada vez más muestras de la necesidad de avanzar hacia un modelo más colaborativo y mucho menos adversarial para resolver algunas controversias que de otra manera no van a encontrar respuesta. Entonces, empezando por el principio, la colaboración, como lo indica su propio nombre, el principio de colaboración, no es otra cosa que una guía de conducta. Una guía de conducta que está dirigida no solo a las partes del proceso, sino también al juez o a la jueza que conduce, que dirige ese proceso, y también a todos los auxiliares que participan de ese proceso en distintos roles, sea un perito, sea un testigo, sea un tercero que interviene en esa discusión. Es un principio que ha ganado autonomía conceptual en los últimos años, pero que en realidad también, ¿no?, como decía Roberto, no hay nada nuevo bajo el sol en algún punto. Si hablamos de principio de colaboración, estamos hablando de lealtad procesal, Pérez Ragone lo encuadra allí, estamos hablando de buena fe, y desde ya que estamos hablando de la democratización y la publicización del proceso, sobre lo cual ahora en un ratito voy a avanzar también porque me interesaría marcar dos o tres cosas para la discusión. Entonces, desde esta perspectiva es un principio que también empieza a ganar protagonismo desde el momento en que se abandona
a propósito de esa publicización del proceso, se abandona el sistema dispositivo a ultranza, ¿no? Como teníamos en los orígenes de nuestro sistema procesal, y el primer paso fue darle poderes a jueces y juezas, que en el orden nacional desde el año 2002 se convirtieron aquellas, lo que eran facultades, también se convirtieron en poderes en el artículo 34 y 36, fue el primer paso. Y este segundo paso, en términos de colaboración, parece estar mostrándonos que no alcanza con romper el dispositivo a través del otorgamiento de poderes a quien conduce la discusión, sino que es necesario también empezar a generar algunas reglas y algunos incentivos, sobre todo, ¿no? Algunas reglas de incentivo que permitan que esa colaboración se dé también entre las partes del proceso, también con terceros y, como voy a tratar de decir también, incluso para afuera del proceso, con otros tribunales y con otros poderes del Estado. Una pregunta que surge acá y que es un poco la pregunta que se plantea rápidamente cuando uno dice, bueno, le dice a una parte, usted tiene que colaborar con la obtención de la verdad en el proceso. Y esa parte dice, mire, yo no tengo interés en colaborar porque sé que la verdad, con minúscula no, pero la verdad en el proceso va a perjudicar mi posición y mi pretensión. Bueno, ¿hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se puede llevar esa exigencia de colaboración, ese deber de colaboración? Fíjense que ya no estamos hablando de principio, estamos empezando a pensar en cómo esto se puede traducir en normas concretas que, como les digo, generen incentivos para que haya colaboración. Porque sabemos que si dejamos solamente la colaboración en manos de las partes, es difícil que ocurra porque las partes están defendiendo intereses adentro del proceso. Entonces, una de las líneas de trabajo para explorar creo que tiene que ver con esto y hasta dónde se puede defender la falta de colaboración en el derecho de defensa y hasta dónde podemos estar hablando, como plantean varios autores, de un abuso en ese derecho de defensa, también como un lugar donde pueda anclarse el principio de colaboración. Después, otras discusiones tienen que ver con lo que significa ya más, si se quiere en términos de teoría general del derecho, el propio principio. ¿Qué es un principio de colaboración? Ahí hay distintas líneas teóricas con las cuales se puede trabajar el tema. Oteiza, Clemente Díaz, bueno, Mitidiero tiene un excelente libro exclusivamente sobre el principio de colaboración. Matías Ucunza publicó un trabajo recientemente muy interesante con una crítica muy fuerte también a una lectura del principio de colaboración como algo puramente ético, ¿no? Como esta línea, una directriz orientada a que las partes de buena manera, de buena fe colaboren con el proceso cuando, insisto, esto no sucede en la práctica. Entonces, lo que hay que generar son marcos normativos que tomen como premisa este principio, pero marcos normativos que, como les decía, generen algún tipo de incentivo para que esto ocurra. Y cuando hablo de incentivo, hablo de cargas, de deberes muy concretos, ¿no? Mitidiero lo que plantea, en definitiva, es que la idea central del principio de colaboración es ver al proceso como una comunidad de trabajo y abandonar el formalismo tradicional en el que están encarnados nuestros códigos para avanzar hacia una discusión más honesta entre las partes adentro del proceso, más ética, como les decía, una discusión más franca. Y acá me parece que también hay otra cuestión que no es menor, que es coyuntural, por lo menos donde estamos parados nosotros hoy, hablo de provincia de Buenos Aires y hablo del régimen nacional, pero también esto pasa en otras provincias, que es un tránsito del abandono a un proceso violentamente escriturario hacia un proceso eminentemente oral. Y el contexto, el tipo de sistema de discusión que se use, escriturario o oral, es un contexto de operatividad para el principio de colaboración que no es neutro. No es lo mismo exigir colaboración en un proceso donde intercambiamos papelitos sin vernos las caras que exigir colaboración en un contexto donde nos vamos a reunir en una audiencia preliminar, por ejemplo, a nivel nacional regulada en el 360, a nivel provincial parte del programa impresionante que se armó de oralidad entre jueces, que como les voy a comentar, creo que marca el potencial de una de esas dimensiones que les decía, de colaboración entre jueces, pero lo cierto es que no es lo mismo trabajar sobre el principio de colaboración, sobre la idea de colaboración, en un contexto de un proceso escrito que en un contexto de un proceso oral. Entonces también sobre esto me parece que son puntos que hay que ver cómo se conectan para construir, insisto, creo que es hacia ese lado que hay que ir, construir reglas que permitan de alguna manera operativizar esto que me parece que vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Que la idea del proceso en tanto espacio público exige que quienes participan de ese proceso lo hagan de buena fe, lo hagan con lealtad y colaboren
para llegar a una solución justa del caso. Pero otra vez, no podemos descansar en la buena voluntad de las partes que están defendiendo intereses. Entonces tenemos que generar y construir mecanismos para que esto pueda traducirse en la práctica. Estamos hablando entonces de modelos de procesos, de sistemas escriturarios u orales, y acá también me pareció interesante traer la distinción que hace Mitidiero, que Sucunza critica desde esta perspectiva que les comentaba recién, en términos de modelo de proceso de acuerdo al tipo de relación que hay entre el juez y las partes. Un modelo isonómico que hace mucho pie en la igualdad entre partes y juez, que un poco va de la mano de lo que es el principio dispositivo puro, un principio adversarial como el que campea fundamentalmente en el sistema estadounidense, donde se cuidan las reglas del juego, se presupone que todas las partes son iguales de verdad, no solamente de manera formal, y se permite que la búsqueda de esa verdad del proceso, el objetivo de la solución del conflicto, lo desarrollen solamente las partes. El modelo asimétrico en el otro espectro lo que hace es establecer una suerte de jerarquía donde en el triángulo de discusión dentro del proceso el juez está en la punta y ordena y dispone y tiene otro tipo de intervención en el caso. Y el modelo cooperativo, lo que plantea Mitidiero es que intenta de alguna manera hacer una síntesis de lo bueno que tienen esos dos sistemas. Mitidiero dice que el modelo de proceso cooperativo es un juez isonómico en la gestión de ese proceso, igualitario en la gestión de ese proceso, pero asimétrico a la hora de la decisión, digamos, considerando efectivamente si hay o no desigualdades estructurales de las partes que hayan llevado a ese proceso. Este modelo cooperativo y esta publicización del proceso, nosotros, digamos, la hemos mamado desde la cuna, diría yo, de nuestra formación, porque es sobre lo que ha trabajado toda su vida Morelo, Berizonce, Oteiza, Juan Carlos Hitters. Es claro que se ha abandonado la idea de que las partes son las dueñas de la discusión desde el momento que hay un interés público en la justa resolución del conflicto. Eso desde ya que es una toma de posición ideológica, pero es una toma de posición central para trabajar con esto. Porque si nosotros nos corremos hacia otra línea de pensamiento, en el sentido de qué tiene que hacer un juez en un proceso, de qué nivel de privacidad o de carácter público tiene ese proceso, nos vamos a encontrar con el principio de colaboración prácticamente no tiene punto de encaje ahí adentro. Entonces, me parece que acá Pérez Ragón y Sucunza también profundizan mucho en este tema, la convencionalización y la constitucionalización del proceso ha marcado, digamos, un escenario donde ya, y esto lo he planteado en otros contextos, en otras discusiones, pero me parece que ya la discusión está entre jueces dispositivistas puros o jueces activistas o más directores del proceso, creo que ya es una discusión que no se puede ni empezar a dar. Y otra cuestión más que también está estrechamente vinculada con el modo de abordar la problemática, tiene que ver con que ya no solo estamos hablando de un proceso cada vez más público, sino que estamos hablando de una línea también de transición, no solo a un proceso oral, sino también hacia el fomento de soluciones autocompositivas del conflicto. Entonces, y ahí sí, digamos, si no trabajamos en base a colaboración, si no trabajamos en base a reglas que incentiven esa colaboración, esas soluciones autocompositivas son directamente imposibles de obtener. Entonces, me parece que este contexto de desarrollo del proceso y de las reformas hacia dónde se están encaminando, que es un contexto regional que compartimos con la región, que compartimos con Brasil, que compartimos con Colombia, con Ecuador, va para ahí la cosa. Entonces, creo que la idea de trabajar sobre colaboración es una idea absolutamente central. Tan central que el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación lo reconoce como principio expreso. Como ustedes saben, el proyecto tiene un artículo siguiendo el modelo alemán de la ZPO alemana, que lo que hace es enumerar los principios que van a gobernar ese método de discusión. La colaboración procesal es uno de ellos. Y después tiene señaladas en las bases dos aplicaciones muy concretas. Una, en términos de pago de costas de la prueba pericial, donde se refiere, fíjense, como les decía, a la colaboración como un deber ya, o sea, ahí tenemos una regla clara para incentivar la colaboración. Si no colaborás, vas a tener que pagarle al perito. Y por otro lado, el reflejo de la doctrina de las cargas dinámicas derivadas de la reforma, ahora incorporadas expresamente en la reforma del Código Civil y Comercial, donde también se refiere a un deber de colaboración. Ahí hay un trabajo muy importante de Leandro Giannini, muy claro en punto a la relevancia del principio de colaboración, justamente para entender cómo funciona y hasta dónde podemos llevar la doctrina de las cargas dinámicas.
Fíjense cómo lo define las bases, ¿no? a este principio. Se dice que es un principio que deriva en cargas y en deberes procesales que pesan no solo sobre las partes, sino también sobre terceros que tienen que colaborar con la justicia. Y agrega que el proceso civil tiene que ser considerado, fíjense en la línea que plantea Mitidiero, una obra en común, cuyo resultado exige necesariamente colaboración, no solo de las partes, sino eventualmente de terceros ajenos al proceso. En este contexto, muy rápido, 3 o 4 cosas sobre estas distintas dimensiones que puede tener la colaboración en el proceso judicial. La colaboración entre las partes en materia probatoria es tal vez el punto central y a partir del cual se han disparado la mayoría de estas discusiones, ¿no? ¿Puedo yo negar el derecho a la prueba? ¿Puedo negar el acceso a una fuente de prueba a la cual yo solo tengo acceso? Es claramente el fundamento de la doctrina de las cargas dinámicas. Leandro lo explica muy bien en este trabajo. Y que además lo que hizo fue, como comentábamos hace un momento, recuperar también la realidad de que las partes no son iguales. Las partes, hay situaciones de desigualdad estructural, hay situaciones de asimetría de poder, de las cuales un proceso democrático, un proceso público, un proceso colaborativo y solidario debería hacerse cargo, porque es el Estado, ¿no? No estamos hablando de un arbitraje, de una resolución privada de la controversia. Y después, en materia de trámite, las sanciones por conducta maliciosa. Acá hay algunas preguntas para hacerse también, otra vez en términos de si se puede considerar abuso de ese derecho de defensa o no, plantarse frente a ciertas pretensiones, negar los hechos como nos impone como carga el artículo 354 del Código. En una segunda dimensión está la colaboración de las partes con el juez o con la jueza. Acá me parece que hay un punto central a trabajar en términos de colaboración. Si hablamos de colaboración, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿vale mentir en el proceso? Bueno, Brasil decidió que no en el 2015 y lo incorporó como uno de los principios al deber de hablar con veracidad. La ZPO alemana lo tiene establecido hace rato. Hay un trabajo muy bueno de Patricia Bermejo también que analiza esto, pero si ustedes se ponen a pensar también, uno dice, bueno, sí, se puede mentir. Y más o menos, porque en realidad si miento, el código hoy tiene sanciones de temeridad. Pero son sanciones de temeridad que están reguladas, que casi no se aplican en la práctica, pero además que están reguladas recién para la sentencia de mérito, no generan demasiado incentivo concreto para colaborar diciendo las cosas como son adentro del proceso. Bueno, los terceros con el proceso, entregar prueba documental en su poder, también sabemos que no hay normas que incentiven esto. Si el tercero se niega, lo único que puede haber es alguna presunción, si yo puedo demostrar de otra manera que ese documento existe, pero no más que eso. El deber de informar sí está incentivada esa colaboración porque hay posibilidad de imponer sanciones. Y la declaración como testigo, como 3 ejemplos principales, que desde ya sabemos es un verdadero deber comparecer, declarar y decir verdad. Y para terminar, me quedan 2 minutos sobre estas 2 cuestiones que les decía que por ahí son dimensiones no intraprocesales, sino dimensiones pensando la colaboración un poco para afuera también. Primero, la colaboración entre órganos judiciales, que en otros países del mundo es mucho más común y que acá es algo que está un poco fuera de la agenda. En general está limitada la producción de ciertos medios probatorios, ¿no? A través de un exhorto, yo le pido a otro juez que tome una declaración testimonial, que designe algún perito que yo no tenga en mi lista, en mi jurisdicción, pero no mucho más que eso. Y me parece que lo que pasó con el programa de oralidad en la provincia de Buenos Aires es un ejemplo clarísimo del potencial que hay cuando jueces y juezas se sientan a conversar, comparten experiencias, comparten providencias tipo, se ponen a pensar un modelo de gestión. La verdad que fue impresionante lo que sucedió, insisto, y creo que es una clara muestra del potencial de la necesidad de colaboración entre órganos judiciales para poder mejorar el sistema de administración de justicia, y ni hablar si tenemos en cuenta la coyuntura de la enorme cantidad de casos repetitivos que se dan en nuestro sistema de administración de justicia y que podrían resolverse, si no más rápido, por lo menos más fácil, compartiendo esas experiencias, ¿sí? Y el último punto, esto que les comentaba, la colaboración entre el Poder Judicial y otros poderes del Estado. Esto también tiene que ver con el cambio de paradigma que significó la reforma del 94, creo yo, que cambió completamente la distribución, la lógica y la dinámica de distribución de poder en nuestro país. Toda la vida nos enseñaron que el Poder Judicial no evacuaba consultas. Bueno, a partir del fallo CFK, donde se le consultó a la Corte por las sesiones remotas en el Senado, la Corte contestó. Y acá hay unas discusiones muy interesantes, Geli en una postura un poco más tradicional, Gargarella en una postura mucho más radical, diciendo cuál es el problema de que conversen, ¿no? ¿Por qué no puede colaborar un poder del Estado con otro poder del Estado, en este caso hablando del Poder Judicial, ¿no? Para resolver
situaciones de inseguridad jurídica como era la que estaba sucediendo en ese caso puntual y que en algún punto nos obliga a repensar todas nuestras bibliotecas de derecho constitucional, de derecho procesal y de causa o controversia. Y después 2 líneas que tienen mucho que ver con temas que yo vengo trabajando hace muchos años, que fundamentalmente tienen que ver con la necesidad de avanzar en un diálogo y en otro tipo de colaboración entre el Poder Judicial y los otros 2 poderes del Estado para lograr la implementación de ciertas decisiones que ya son dictadas por el Poder Judicial. No es que el Poder Judicial ya no interviene en estos casos. Interviene, dicta sentencias muy importantes, confirmando que hay violaciones de derechos y esas sentencias después no se pueden llevar a cabo, no se pueden cumplir las órdenes o las mandas, porque como el Poder Judicial no tiene poder de fuego sobre esos departamentos de Estado mayoritarios, necesita de la colaboración. 2 ejemplos de sentencias exhortativas: la Cámara Nacional Contencioso Administrativa Federal de Capital, que exhortó a designar defensor del pueblo, que hace más de 10 años que no tenemos. Ahí está, hace 3, 4 años dictada, no pasa nada. Unión Vecinal de Córdoba, que tuvo una sentencia de hace un mes nada más, intentando ejecutarla y lo sacaron corriendo, ni más ni menos es lo que le dice al Congreso de la Nación que tiene que dictar la ley para establecer la representatividad en los cargos electivos de legisladores. Y las sentencias estructurales ni hablar. Mendoza, Berbisky, casos muy conocidos, con sentencias muy fundadas, claramente con violaciones de derecho, pero que no se están pudiendo ejecutar por falta de colaboración entre el Poder Judicial y otros organismos del Estado. Por eso me parece que esta es otra dimensión que hay que empezar a prestar la atención y que también está estrictamente vinculada con el principio de colaboración en el proceso. Muchas gracias.